Gracias por acompañarnos esta mañana en la presentación de nuestro tradicional calendario solidario y muchas gracias al Corte Inglés por invitarnos un año más a utilizar sus instalaciones para este acto y ofrecerse a vender de nuevo nuestros calendarios. Doy la bienvenida a nuestra madrina de este año, Susana Seivane, y a nuestro patrocinador, Octavio Villazala, director del Centro de Adiestramiento Canino Montegato, a los que agradecemos de todo corazón su asistencia en esta presentación. Mi nombre es Beatriz Martín Catoira y soy la presidenta y fundadora de la Asociación Protectora de Animales Gatocán. Gatocán se creó oficialmente en abril del año 2006 y abrió las puertas de su refugio en octubre del 2008. Estoy orgullosa de poder decir que Gatocán es una protectora de referencia, una protectora que nació de la ilusión por conseguir un mundo un poco mejor para los que no pueden hablar y son víctimas inocentes del ser humano. Una protectora que puede presumir de haber logrado con muchísimo esfuerzo muchas cosas importantes en su corta vida. Quisimos hacer las cosas bien desde el principio y los terrenos donde se construyó nuestro refugio fueron comprados por la asociación. Cada espacio está cuidadosamente pensado, desde la distribución hasta el tamaño de los caniles. Somos la única protectora en Galicia que cuenta con gateras cerradas en parcelas de campo, donde los gatos viven en semilibertad con una cabaña donde guarecerse y alimentarse, árboles para trepar y espacio para correr. El tamaño de las gateras también fue estudiado y pensado para un número determinado de gatos. Actualmente tenemos 7 gateras que acogen a una media de 25 gatos cada una. En Gatocán nunca hacinamos animales. El sentido común nos dice que no haríamos ningún favor a nuestros animales si los tenemos apiñados y sin espacio para moverse. Nuestros perros están constantemente saliendo a pasear, ya que contamos con 5 patios de recreo independientes de aproximadamente 1000 metros cuadrados cada uno, donde se va rotando a los perros para que pasen el mínimo tiempo dentro de los caniles. En Gatocán fuimos creciendo de forma comprometida y seria desde nuestros comienzos. En el año 2010 fuimos declarados de utilidad pública por la Xunta de Galicia. Conseguimos con un gran esfuerzo ampliar nuestras instalaciones en el año 2012, doblando así nuestra capacidad para acoger perros. Conseguimos también que el Ayuntamiento de Coirós nos cediera una parcela colindante de 3000 metros cuadrados, donde se habilitó la 7ª gatera y donde en un futuro edificaremos más si nuestra situación económica nos lo permite. Hace 2 años volvimos a ser referente, ya que a finales del mes de noviembre de 2013 Gatocán consiguió instalar en su refugio placas fotovoltaicas, proporcionando así energía limpia 24 horas a nuestras instalaciones, consiguiendo un importante ahorro en combustible y contaminación, ya que antes la electricidad la proporcionaba un generador de gasoil. El año pasado hemos conseguido además mejorar la seguridad de nuestras instalaciones, instalando un circuito cerrado de televisión con 8 cámaras de seguridad y aviso a policía. Este año, gracias a una subvención del 50%, hemos dado un paso más, dotando a nuestras instalaciones de una clínica veterinaria con sala de rayos X y quirófano, además de los equipos y el instrumental correspondiente. Una mejora tremendamente importante para todos los animales que pasan por el refugio y para el desarrollo del trabajo que diariamente tiene que desempeñar nuestro veterinario. Los socios de la protectora han tenido una contribución importantísima para conseguir las mejoras en nuestras instalaciones, no solo con su aportación mensual, que es nuestro mayor pilar para seguir adelante, sino con derramas en las que tuvimos una participación aceptable y nos ayudaron a llevar a cabo todas las mejoras que a lo largo de estos años hemos ido haciendo en la protectora. Pero Gatocán es mucho más que su refugio, es un grupo de personas que se dejan la piel todos los días para luchar contra el abandono y el maltrato, que desde hace 2 años cuenta con una abogada dedicada a defender casos de maltrato e incumplimiento de contrato, con el 95% de sentencias favorables desde entonces. En Gatocán tampoco nos olvidamos de los animales que sobreviven en la calle. Estamos constantemente realizando campañas de esterilización y luchando por conseguir colonias controladas en nuestros pueblos y ciudades, única manera lógica y civilizada y efectiva de terminar con la superpoblación. Pocas veces encontramos colaboración en los ayuntamientos, pero además de otras ciudades del territorio nacional que ya las implantaron con éxito, algunos municipios de nuestra provincia, como Betanzos y Malpica, se han unido a esta iniciativa y las colonias controladas son ya una realidad. En este momento, un nuevo municipio, Ponteceso, se ha unido a esta lista y estamos intentando coordinar con dicho ayuntamiento para, dada la distancia existente, poder llevarlo a cabo. Los gastos de Gatocán son elevados y no podría subsistir solo con el dinero que aportan nuestros socios. Por ello, a lo largo del año realizamos diversas acciones para recaudar fondos. Llevamos a cabo rastrillos benéficos todas las semanas en un local en la calle Barcelona. Vendemos rifas, lotería y, como no, cada año editamos nuestro ya tradicional calendario solidario, que supone una de nuestras más importantes fuentes de ingresos, que tiene una imagen muy nuestra y que cada año llega a más hogares. Este año contamos con una colaboración de excepción, Susana Seivane, que de manera totalmente altruista prestó su imagen y la de su perra Concha para ilustrar la portada de este calendario. Aunque su agenda es apretada, ya que, como todos sabéis, esta estupenda artista lleva años mostrando al mundo la música y tradición gallegas acompañada de su inseparable gaita,
ha querido aportar su granito de arena en nuestra causa y le estamos enormemente agradecidos por ello. Tengo que agradecer también su aportación a nuestro querido Octavio Villazala, quien no solo es un gran adiestrador y comunicador, sino que es un gran amigo, que está presente en casi todos los actos que organizamos y que este año, además, ha decidido ayudarnos con el patrocinio de este calendario. Sin más, cedo la palabra a Marta Puente, nuestra vicepresidenta. Hola, buenos días. Mi nombre es Marta Puente y soy la vicepresidenta de Gatocán. Yo voy a ser muy breve. Solo quiero unirme a los agradecimientos de mi compañera Beatriz hacia Susana por su generosidad al colaborar en este calendario, ayudándonos así a incrementar nuestras ventas prestando su imagen. Agradecerle, por supuesto, a Octavio, a quien, como bien dijo mi compañera, nos une una relación de amistad desde hace mucho tiempo. Dar también las gracias a los fotógrafos Juan Brendes y Jacobo Campuzano, que un año más han puesto todo su mejor hacer para el calendario que hoy presentamos. Y sin más, me gustaría ceder la palabra a Susana Seivane para que nos cuente qué le impulsó a acceder a esta propuesta y a colaborar una vez más en la defensa de los animales, como ya lo hizo en otras ocasiones. Bueno, bons días a todos. A verdade é que cando me chamou Bea para participar neste calendario fíxeme un pouco a remolona, a que me convenceu foi a señora Concha. Dixo, veña, faino por min e polos meus colegas, e bueno, entón aceptei. É broma, a verdade que sempre é un placer colaborar con Gatocán por todo o ben que fan polos que non poden expresarse, falar, como decía Octavio. Para min foi un placer e seguirei colaborando con eles. Gracias. Buenos días a todos. Muchísimas gracias a todos los que estáis aquí, muchísimas gracias a vosotras, gatocaneras, gatocaneros, a todos. Muchísimas gracias a Susana, a la que admiro muchísimo como artista y como persona. Y nada, ojalá que pudiera tener muchas oportunidades y mucha más pasta para poder emplear en este tipo de cosas, y más tiempo y más ganas y más pasión. Mientras que me quede bastante vida e ganas, intentarei que aproveitar sobre todo na axuda dos que non poden falar e dos que están aí caladiños, non? Espero que, además, iba a vir con o meu can, pero como non se pode vir pos cas, pois espero que algún día podamos vir por aquí, pero que xa de boas maneiras, pero sobre todo que podamos entrar pos cas en moitísimos sitios que xa se están que deixan entrar pos cas con cadelas e con gatos, con cas e incluso con rinocerontes. Moitas gracias. Bueno, pues si alguno queréis saber alguna pregunta que queráis hacer, nos lo hacéis, y si no, pues damos por cerrado el acto de presentación del calendario. Ahora animaros todos a comprarlo, a venderlo y a todo lo que haga falta, ¿vale? Que sabéis que es una fuente de financiación muy importante para todo lo que hacemos. ¿Alguna preguntilla? Eu teño unha. Onte me preguntaban que, bueno, xa, que onde se podía mercar o calendario, aparte de Gatocán, estas cousas. O calendario podese mercar aquí no Corte Inglés, tanto de Ramón y Cajal como de Marineda. Podese mercar en clínicas veterinarias colaboradoras. Podese mercar tamén en algunha librería como Lume, en algunha cafetería, Le Bistro, ou Le Bistró, non sei como se di. Bueno, clínicas colaboradoras son as que veñen na nosa página web. Nada máis, despois hai voluntarios tamén que están vendendo, que aos conocidos seguramente van a setear, así que non vai a faltar onde encontrar o calendario. Pues nada, damos por concluido el acto.